¿Listo? Buenos días a todos. Buenos días a todos. Así es. Bueno, todos inhalamos bien profundo. Exhalamos. Otra vez, si oigo tu voz, ya no estás inspirando bien. Respira. Exhala. Última vez, todos. Inhala. Exhala. Bueno, hoy tenemos el placer de tener la autora maravillosa Liliana Velázquez. Que va a presentar. Yo sé que mis estudiantes saben mostrar respeto y que van a ser los angelitos benditos de siempre. ¿A que sí? Ok. Bueno, vamos a mostrar a la Liliana mucho respeto mientras que habla de su viaje y su libro, que muchos de nosotros ya hemos leído, y los que no, vamos a prestar hasta más atención. Muchísimas gracias. Y sin esperar más, la Liliana. Un aplauso. Hola, angelitos, ¿cómo están? Sí, muchas gracias por la invitación, gracias por su tiempo que están acá. Para mí es un placer de poder compartir mi historia con ustedes y espero que les ayude. También mi meta de escribir este libro es para inspirar estudiantes y para inspirar a muchas personas y también para recordar los que vienen de otro país. Para que recordar a ellos de dónde venimos, para que no olvidamos de dónde somos. Mi nombre es Liliana, yo sé que ustedes ya muchos saben de mí, ya saben de mi historia, y entonces mi historia les voy a platicar lo dividí en 3 partes. Mi viaje en Guatemala, mi vida en Guatemala, mi vida, o sea, cuando vine a Estados Unidos y ahora o sea, cómo vivo ahora y lo que yo he logrado. Me gustaría comenzar con mi vida, cómo vivía en Guatemala. Así como ustedes ven, no sé si mucho en el libro, está incluido muchas fotos y es las mismas fotos, pero voy a estar dando explicación un poquito más. Y al terminar, si ustedes tienen preguntas, va a ser un gusto para mí responder las preguntas. Vamos a tener como conversaciones como amigos, así. Ya si quieren preguntar con confianza, yo les respondo con confianza. Así como ven esa foto, es allí donde vivía en Guatemala. Es un lugar muy pobre, habían 50 casas y mis papás también eran muy pobres. Mis papás tuvieron 9 hijos y de los 9 hijos, mi hermana se casó. Ella se fue desde pequeña porque no había comida, ellos no comían o a veces nada más comían una comida al día. Entonces mi hermana decidió y se fue a vivir con diferentes personas. Y mi otra hermana, cuando tenía 13 años, ella se casó, ella tratando de escapar la violencia en casa o tratar de escapar de la pobreza. Ella pensó que su vida iba a ser mejor al casarse, pero su vida fue peor porque después el marido de ella lo pegaba y después ella tuvo niños. Ahora ella tiene 7 hijos. Desde los 13 años, imagínense, 7 niños tiene ahora. Y también, no sé si ustedes escucharon el huracán en septiembre del 2017. También destruyó la casa de mis papás, que lo habían construido con muchos esfuerzos y se destruyó, así como ven, se fue.
Y entonces, como ahora que yo tengo la oportunidad de estar acá y tengo un trabajo, entonces yo dije, voy a mandarles a hacer otra casa. No he puesto la foto de la casa que que mandé a hacer, pero ellos ya tienen otra casa. Y, y entonces, como yo les digo, mis dos hermanas mayores, uno se fue y la otra se casó. Cuando mi mamá estaba muy feliz con ellas, porque dice, no, mis hijas me van a ayudar. Pero cuando ellas se casaron, mi mamá me sacó de la escuela. Así como ven, esa escuela era una escuela muy pobre, nada más había un cuarto donde se tomaba todas las clases. No es como esta escuela que cuando yo llegué a Estados Unidos, la escuela ya era bien grande para mí, todo el tiempo estaba perdida porque no hallaba dónde estaban las clases. Y en Guatemala la diferencia nada más era un cuartecito donde todo se tomaba las clases. Y yo estaba bien contenta porque yo quería seguir estudiando, pero mis papás me sacaron de la escuela. Me dice mi mamá, salte de la escuela, tú no necesitas educación, tú eres mujer, tú no necesitas porque te vas a casar igual a que tu hermana. Pero no solo mi hermana se había casado, sino que hay muchas niñas tratando de casarse, la mayor parte de lo que hacían es acompañarse, tener su pareja, pero la vida cada vez es más peor para ellas. Entonces yo dije, yo no quiero hacer así. Entonces yo veía todo eso y dije, yo no quiero ese tipo de vida. Y, y entonces yo tenía muchas ganas de estudiar. Yo dije, yo quiero seguir estudiando, quiero aprender a leer. Y el único libro que se encontraba en la casa era la Biblia. Y entonces yo dije, en las tardes cuando yo tenía tiempo, yo me levantaba, me ponía a leer la Biblia. Entonces así pude yo leer un poco español. Segundo. Y entonces mi mamá me dijo, salte de la escuela, no necesitas estudio. Entonces yo me levantaba, era responsable de cuidar a mis hermanos, de hacer la comida. En el lugar no había luz, no había agua, no había electricidad, no había, ¿cómo le digo? No había una clínica, no había carretera. Entonces toda la comida se hacía pues madrugando, levantándose, pues yo me levantaba a la 1 de la mañana. Y entonces yo era responsable de traer leña en la montaña. Segundo, era responsable de cargar agua del río. Así como ven eso, también hay que traer el agua desde de la cabeza. Y segundo, y mis papás después ellos cuando yo tenía 9 me sacaron de la escuela, después yo tenía que ser responsable de todo. Y mi papá se enfermó, ahora me di cuenta que él tiene diabetes, ahorita ya está muy avanzado la diabetes, y entonces mi mamá se tenía que ir a trabajar, porque imagínate, tienen 9 hijos, y tenían que ir a trabajar afuera, entonces yo era la responsable de cuidar a mis hermanos, de cuidar los animales, de levantarme en la mañana. Y mi mamá, entonces mi mamá empezó a separar mis hermanos, después que mis hermanas se casaron, mi mamá empezó a separar a mis hermanos, dice, los hombres tienen más valores, las mujeres no tienen valores, las mujeres nada más se casan, y en cambio los hijos hombres se van para Estados Unidos. Entonces cuando yo escuchaba eso, claro, me daba mucho coraje, y yo decía, yo voy a demostrar también a mi mamá que las mujeres tenemos valor y tenemos fuerza, y que somos también, o mejor que, o sea, igual que los hombres, dice que tenemos valor, le decía. Y entonces mi mamá un día agarró una tijera y ella me tiró y lo puso en la cabeza. Y yo todavía tengo la cicatriz porque ella lo tiró. Entonces la violencia era cada vez peor. Ellos se separaron, pero viviendo en la misma casa. Y no, imagínate escuchar, ellos casi peleaban casi todos los días. Y mi mamá, pues el coraje, lo que ella sentía, pues se desquitaba conmigo. Pero la violencia no era en la casa, no solo era en la casa, sino que también era en la comunidad. No es, como yo le digo, no es un lugar bien grande, sino que nada más de 50 casas había mucha pobreza y todavía sigue habiendo mucha pobreza. Y entonces es como el marido de mi hermana, él lo pegaba a ella, entonces y
y yo tenía apenas como 13 años, entonces había un hombre de 18 años, él quería que yo me casara con él, que me acompañara. Entonces yo le digo, yo no me voy a casar, yo quiero seguir, yo voy a demostrar a mi mamá que también las mujeres pueden ganar dinero, decía. Segundo. Así como ven esa imagen que está ahí, yo estaba ahí sentado en la cama, estaba muy triste porque dije, ya no quiero vivir más, ver la violencia y el acoso que el hombre de 18 años que quería que yo me casara, él siempre me pegaba cuando me encontraba, él me pegaba, me jalaba el pelo y me decía, no le vayas a decir a tu mamá, si tú le dices a tu mamá, yo te voy a seguir pegando más, me decía. Entonces yo tenía mucho miedo a mi mamá, yo no tenía confianza en mi mamá, porque yo sentía que ella me iba a empujar, me iba a mandar a acompañarme con ese hombre. Y entonces dije, ya no quiero vivir más, ver la violencia, ver la pobreza, ya me voy a decidir tomar Gramoxone, es el pesticide. Y entonces mi hermana llegó a tiempo y ella me dijo, no lo hagas. Y dice, ¿por qué lo vas a hacer? Y en ese momento yo sentí que dije, y yo reaccioné en ese momento. Yo dije, si yo lo voy a hacer, la segunda persona, ¿quién es que va a sufrir? Es ella. A ella lo van a empezar a maltratar. Entonces, en ese mismo momento yo agarré como mucha fuerza. Yo dije, no, yo voy a seguir demostrando a mi mamá que también me voy a ir a trabajar, no sé, voy a hacer algo. Y entonces un día yo escuché que en Estados Unidos las mujeres y los niños los protegen más. Entonces yo dije, yo me voy a ir para Estados Unidos y voy a tratar, no me importa a dónde voy, pero lo voy a intentar. Entonces, cuando yo tomé esa decisión, no le dije a mi mamá, no tenía un zapato, no tenía lo llamo mi primer zapato, en inglés es mi walking shoes, pero era mi primer zapato porque en Guatemala, en mi pueblo se usaba más las chancletas, porque era el único más barato que se encontraba. Y yo esos zapatos todavía lo tengo, porque para mí era como un recuerdo, para mí dije, es el testigo que todo lo que yo tuve que sufrir en el camino. Sí. Así como ven esa línea roja, yo vivo casi en la mera donde comienza la línea roja, yo ahí vivo casi en la frontera de Guatemala y México, y me llevó 12 horas cruzar todo México hasta llegar a la frontera. Y entonces durante mi viaje, como yo les digo, lo único que yo puse en mi mochila para viajar a Estados Unidos era la Biblia. La Biblia que yo leía, lo puse, dije, Dios me va a acompañar, Dios va a ir conmigo, dije, y Él me va a cuidar. Y entonces, pero durante el proceso, le dije a mi mamá, mami, yo me voy a trabajar a Chiapas, pero nada más a ella. No le dije nada a mi papá. Y entonces dije, yo mañana me voy, pero ¿cómo me voy? Sí, en un momento tenía miedo, dije, ¿cómo voy a viajar yo sola? Pero yo sé que preguntando voy a llegar a Estados Unidos. O sea, no tenía, ahorita cuando yo me pongo a pensar, yo dije, ¿qué decisión tan difícil o qué decisión cómo yo me atreví a hacer esa decisión? Pero lo hice. Y entonces yo conocí a otras personas durante el camino que venían para acá, entonces como me apegué al lado de ellos y yo dije, vamos a viajar juntos. ¿A dónde van? Dice, yo voy para Estados Unidos, entonces vamos a viajar juntos. Pero en Chiapas fuimos arrestados por los narcos y nos sacaron a tirar en la montaña, me pusieron la pistola en la cabeza. Y a los otros 3 personas que venían con nosotros los patearon, los quitaron todo el dinero. Y entonces ya no tenía, en ese momento yo dije, me voy a morir, nos van a matar. Entonces le pedí mucho a Dios, dije, Señor, ayúdame, yo quiero, dame una oportunidad, te prometo ser una buena persona. Y entonces
como ya no tenía dinero, no tenía nada, entonces había escuchado del tren. Entonces yo dije, yo voy a viajar en el tren. Ya no había comido casi un día y una noche, tenía mucha hambre, entonces, pero al final de cuentas yo encontré el tren. Y así como ven, cuando yo llegué a mí, dije, me puse a llorar porque yo dije, tantas personas que están viajando, tantas personas que están tratando de ir a Estados Unidos, de escapar de esa violencia, pero también al mismo momento yo me puse feliz porque yo dije, ya no estoy sola, hay mucha gente que van para Estados Unidos. Y allí estuvimos como 5 días y entonces me dijeron el tren va a salir en 5 días y no podíamos subir comida ahí sobre el tren. Lo llaman el tren de la bestia porque hay muchas personas se mueren ahí, mucha gente se cae o se queda sin un pie. Entonces la mayor parte cuando estaba yo ahí eran puros hombres y donde yo venía sentado en uno de los vagones, la mayor parte eran hombres, entonces yo la única mujer que venía ahí. Y entonces nada más agarré una bolsa de plástico para cubrirme porque dice que a veces llueve en el camino, entonces no podía subir comida. Y segundo, así como yo les digo, me subí en el tren, después preguntando, dije entonces voy a ir en el bus y luego pagando taxis y no caminando. Así era mi viaje, tenía que subir, aguantar hambre, a veces caminar en la noche, tratar de evitar los retenes de policía en el camino. Y entonces cuando yo venía en el bus, pensé que ya nada más era yo sola, entonces cuando la policía nos encontró, y se subieron en el bus y dice, a ver sus papeles, así bien, dice, a ver sus papeles, y todos estaban asustados, dice, como todos no llevaban papeles, entonces nos bajaron del autobús y dicen, ustedes los vamos a deportar a sus países, y todos estaban muy, muy asustados, entonces yo dije, le dije, por favor, déjame ir. Entonces me fui yo con el policía, le dije, por favor, déjame ir. A nosotros nos robaron, no he comido, ya casi voy a llegar a la Ciudad de México, dije. Entonces, como los narcos habían metido el cuchillo, ellos pensaron que yo había guardado dinero en mi bolsa, lo metieron un cuchillo acá y lo tenían reventado mi pantalón. Entonces yo dije, lo mostré a los policías, le digo, mira, me acaban de robar, no tengo dinero. Y entonces dice el policía, pero entonces tienes que pagar dinero para que yo les deje ir toda esa gente. Y ya entonces empecé a colectar dinero contra las personas, le digo, pues traten de dar lo poco que si algo tienen, démosle para que nos dejen ir. Y al final de cuentas nos dejaron ir. Y entonces seguí viajando y después ahí veníamos entre 3 personas todavía, pero ya llegué a la Ciudad de México, empecé a viajar sola otra vez de la Ciudad de México para la frontera de Arizona y imagínense, yo sola, entonces yo siempre andaba preguntando, trataba de leer o sea, para algunas personas buenas, para mí lo que se hacían como personas buenas, yo me iba y preguntaba, ¿a dónde voy a llegar? Y me decían, no, pues vas a agarrar uno para Altar Sonora. Y cuando llegué ahí, a medianoche, eran como a las 12 de la noche llegué, y había mucho frío, y yo estaba temblando de frío y de miedo, y yo solita estaba ahí. Entonces, imagínate, parado en un lugar donde no conoces, sola, y entonces encontré un coyote. Entonces él me explicó, el coyote es las personas que cruzan a las personas en el desierto, y me dijo, tú vas a vestirte de verde, de camuflaje, entonces tienes que como tu gorra, vas a llevar, vamos a caminar, probablemente nos va a llevar como 8 días o hasta 2 semanas de caminar en el desierto. Va a depender todo. Tienes que cargar tu mochila y tu agua. Me empezó a explicar. Vamos a caminar en la noche y de día vamos a estar descansando. Entonces yo dije, sí, está bien. Y así como ven, no nada más ¿cómo se llama la frontera que siempre se habla de la frontera alta? No, hay muchas fence como pequeñas, muchas fronteras de esas pequeñas, entonces es muy difícil como cuando uno está viajando en la noche que hay que brincarlos y también tiene muchas como espinas. Segundo. Y entonces durante mi viaje, entonces estábamos escondidos debajo de la sombra
cuando encontré un esqueleto, entonces yo dije, esa persona probablemente venía a viajar a Estados Unidos y no lo hizo, y o sea, a lo mejor se deshidrató, se murió o se quedó perdido, porque el coyote nos había dicho, si ustedes no caminan, los vamos a dejar tirados ahí en el desierto. O si ustedes tienen que estar atrás de nosotros, si se pierden, nosotros no nos importa, ya no nos hacemos cargo. Entonces yo estaba muy asustada, entonces yo dije, yo tengo que estar pegado al coyote, a la persona. Segundo. Y entonces durante mi viaje 3 días, caminando en el desierto, y fui arrestada por migración. Cuando yo fui arrestada, yo pensé que todo mi sueño se fue para Guatemala. Yo dije, todo se acabó, me van a mandar para Guatemala. Estaba muy triste y yo dije, pues, y pidiéndole mucho a Dios, yo digo, Señor, dame otra oportunidad de dejarme aquí en Estados Unidos. Voy a trabajar muy duro y empezando a hacer promesas. Y entonces me pusieron en una detención. Tal vez algunos de ustedes, que vienen de Centroamérica o de otros lugares que viajaron ahí. Entonces para mí es otra sorpresa, porque había mucha gente, muchos niños, ahí sí habían demasiados niños. Entonces yo dije, demasiada gente que está viniendo. Y hay muchos tienen suerte, se quedan en Estados Unidos y muchos lo deportan. Entonces es como para mí muy triste. Después, como era menor de edad, me mandaron me ayudó mucho diciendo mi historia, que yo dije, yo quiero venir a Estados Unidos y no quiero regresar a Guatemala, no quiero regresar con mis papás. Y yo tenía apenas 15 años tenía y no tenía tampoco idea que me iban a mandar, porque ahorita se escucha en Guatemala, en otros lugares que se escuchan, no, pues te vas a entregar a migración y te van a mandar. Y en ese entonces, que era 2013, casi no se escuchaba nada de eso. Yo no tenía ni idea si me iban a dejar o me iban a deportar. Entonces, después me mandaron acá a Filadelfia y por eso estoy acá. Y me mandaron a este lugar. Entonces, en Guatemala mi idea que Guatemala era bien, no, que Estados Unidos era bien limpio, bien plano, y como yo en Guatemala vivía en una montaña, así como veían que todo verde, muy pobre, entonces, y cuando yo llegué así, entonces yo dije, esto es Estados Unidos, había mucha basura y todo, y dije, y con la familia que vivía también, entonces, y yo dije, pues bueno, le doy gracias a Dios que ya estoy en Estados Unidos, y luego me voy a tratar de escapar. Dije, cuando conozco más Filadelfia me voy a escapar, y yo era mi pensamiento eso. Y entonces fui a la escuela de Benjamin Franklin, no sé si ahorita todavía está, pero fui ahí. Para mí era un cambio diferente. En Guatemala yo no iba a la escuela, y cuando vine acá yo tenía que ir a la escuela. Todo me sentía perdida, no encontraba dónde estaban las clases, los maestros hablaban inglés y yo español, no nos podíamos comunicar, no teníamos cómo comunicarnos, era difícil. Y con la mamá, con la familia Foster donde me pusieron, ellos no me trataban bien, casi no había comida en la casa. A veces cuando quería comer algo, todo el tiempo tenía que comer sola, y en la escuela tampoco la comida estaba bien, tenía que comer casi pizza todos los días en la escuela. Y yo dije, ya no quiero más pizza, ya me cansé. Ahorita a veces digo, ya no quiero más pizza, porque casi comía pizza en el desayuno. Y llegaba en la casa, no había, y yo abría el refrigerador y no había nada. Entonces, a veces sí me ponía a llorar mucho, a veces, y me encerraba en un sótano de la familia donde yo estaba. Había un sótano y ahí me encerraba y ahí me ponía a llorar. Solo imagínate, era todo traumante y todo era un cambio para mí. Y después también tenía que ir a corte. Y entonces yo me ponía tan nerviosa y yo decía, ¿qué pregunta me van a hacer en la corte? Y como me habían dicho, probablemente te van a deportar, simplemente vas a estar aquí mientras que tu proceso, a ver cómo está, a ver si aplicas para quedarte en Estados Unidos, si no te van a mandar a Guatemala. Entonces, cada vez que yo tenía que ir a corte, entonces yo me ponía nerviosa, porque no sabía qué pregunta y cómo yo iba a responder al juez. Y entonces, que al año,
yo me sentía que tenía mucha suerte porque encontré unos buenos abogados, una trabajadora social que me cuidó mucho. Y entonces les voy a decir del refrigerador que les mostré ahí en la foto, que un día la mamá vino y me dijo, ¿puede cuidar a los niños? Y yo le dije, sí, está bien. Entonces el niño viene y me dice, puedes, yo quiero comer, dice. Y le digo, pero mira, el refrigerador no tiene nada de comida. Y dice, sí, tenemos más comida. Y él me agarró la mano y nos fuimos en el cuarto de su mamá. Y ahí vi otro refrigerador con un refrigerador lleno de comida. Entonces yo dije, con razón ellos comen solo. Y yo dije, pues bueno, me voy a escapar de aquí. Ya no voy a estar mucho tiempo, dice. Y entonces, con la tarjeta verde, cuando yo tenía la tarjeta verde, yo dije, sentí que todo era un cambio, era como un sueño. Yo dije, ahora sí yo tengo que enfocarme en mi estudio y ¿cómo se llama? Tengo un futuro aquí para vivir acá. Entonces para mí era como cumplir una meta. Y después conocí a una familia que yo lo llamo la familia de mi sueño porque imagínense, mis papás allá, ellos nunca se levantó, mi mamá nunca se levantó a hacer comida para mí. Sí, al contrario, yo tenía que hacer comida para ellos. Yo me tenía que como cuidarlo a ellos en vez de que ellos a mí. Cuando conocí a esa familia, ellos me empezaron a tratar como una niña. Y ya después me tuve que mudar de escuela también. Segundo. Y así como ven esa sábana, es de diferentes colores. Me recuerda mucho a que mi abuela usa el corte, el vestido. Entonces yo dije, le voy a regalar algo especial para mi mamá Foster. Para mí es como un regalo especial para que ella se recuerda que yo soy de Guatemala. Y entonces lo costuré para ella. Me pasó casi 2, 3 meses, me llevó para costurar todo eso. Y pero lo estaba haciendo con mucho amor. Segundo. Después, como yo les digo, tenía que ir a otra escuela, a una escuela, no sé si han escuchado de Low Marian, y una escuela donde también solo inglés hablaban. Y entonces yo me sentía tan sola que no tenía ni amigos. Me sentía, cuando me iba en la cafetería, me sentía tan sola, no tenía amigos, porque ahí ya todos se conocen. Ellos cuando comienzan a ir desde la escuela pequeña, ellos se conocen desde ahí, entonces van a la misma escuela de la high school, todavía ellos se conocen bien. Entonces yo me sentía tan sola, y un día llegué llorando y le digo a mi mamá Foster, le digo, ya no quiero ir más a la escuela, ya, la escuela no es para mí. Y yo quiero trabajar, yo vine a Estados Unidos a trabajar, yo no vine a estudiar. Y mi mamá dice, habla con tu trabajadora social, a lo mejor ella te da otras opciones. Entonces yo fui a hablar con ella y ella me dice, hay una escuela técnica, ¿qué te parece la escuela técnica? Que tú puedes estudiar medio tiempo en la high school y medio tiempo en una escuela técnica, y así a lo mejor te puede ayudar en algo. Entonces yo me fui a visitar a la escuela, me fui solita, agarré un bus y me fui. Y entonces y allá me empezaron a ofrecer y no hablaba casi, no entendía mucho el inglés, un poquitito, pero yo dije, yo me voy a ir a ver qué oportunidades hay allá. Y entonces cuando había muchos cursos, que estaba la de enfermería, había otros cursos, entonces yo dije, quiero estudiar enfermería porque en mi pueblo no hay una clínica, y a lo mejor en el futuro cuando yo estudie y pueda ganar una carrera, yo puedo ir a ayudar a Guatemala, o allá en mi pueblo. Entonces decidí estudiar enfermería. Y también para el inglés para mí se me hacía tan difícil aprender, y me di cuenta también, descubrí que era como dibujando, así comencé a aprender, y entonces dibujé ese cuerpo, que es el cuerpo de mi hermanito. Entonces lo tiré a mi hermano y lo atrasé. Entonces yo empecé para aprenderlo y memorizar las partes del cuerpo, porque quería ser enfermera. Y segundo. Y también, y la otra estrategia, dice, pero yo sí necesito aprender mucho inglés. Dije, entonces, la otra estrategia es de poner muchas cartas en el techo de mi cama. Eso sí estaba en el techo de mi cama. Entonces yo cuando me despertaba, y entonces ya nada más quedaba viendo así, entonces así me empezaba a memorizar las matemáticas,
los vocabularios ¿cómo se llama? Esas tarjetas. Y entonces, al final de cuentas, yo me gradué de la escuela. Para mí eso era otro sueño, porque nadie de mis hermanos ha terminado la escuela. Entonces yo dije, yo soy la primera de terminar la escuela. Y cuando yo comencé, entonces yo dije, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo va a pasar este tiempo? Es mucho. Porque me dijeron, tú tienes que estudiar porque eres menor de edad, tú no puedes trabajar. Y yo le dije, no, pero es que yo vine a trabajar. Y ya cuando me gradué, entonces yo dije, ya ahorita ya es como una gran meta para mí, es un sueño. Después tenía que ir a la universidad, entonces yo dije, oh, si yo quiero seguir a la escuela, quiero seguir yendo a la universidad. Y ya ahorita ya casi me falta el último año, ya no he ido a la universidad por la pandemia, entonces dije, mejor voy a comenzar a trabajar. Y la segunda. Entonces, este es el final de la historia. Entonces yo digo, esta es mi historia, pero también es la historia de mucho de ustedes que vinieron a Estados Unidos, o que sus papás o ellos tienen la historia. Entonces yo dije, esta es mi historia, pero la historia de muchas personas. Y entonces cada vez porque he dado presentaciones en otras escuelas o en las universidades y dicen, no, pues me recuerda mi historia, me recuerda los de mi papá, me platicaron. Entonces, por eso a mí me da más ánimo de contar mi historia, porque les recuerda. Entonces, por eso yo digo, nunca olviden de dónde vienen, de dónde son, porque eso es lo que yo digo, porque eso es lo que he tratado de escribir este libro. Yo creo que eso es todo. Esa foto es las personas, tengo más número, pero de todas las personas que están entrando cada año, los que han muerto durante sus viajes, los que han sido enviados. Entonces, pero este es el final de la historia. Muchas gracias. Sí, ajá, pueden hacer preguntas. Estoy listo. ¿Ah? Oh. La pregunta es si aún tengo la Biblia. Sí tengo, bueno, la Biblia lo entregué a mi hermano, uno de mis hermanos que vive en Norte Carolina. Entonces, yo le dije, la Biblia era de él. Entonces yo dije, aquí está tu Biblia, lo traje. Y entonces, sí. ¿Otra pregunta? Ajá. Oye, la pregunta es, ¿cómo sigue la situación de mi familia en Guatemala? Todavía es muy triste, la verdad. Todavía no sé cómo seguir ayudando a mi familia. Yo sé que ahorita ya puedo ayudarle más, pero todavía tengo 2 hermanas que están con mi mamá todavía. Entonces mi mamá, hay una que tiene separado, dice, a una la quiere y a la otra no. Entonces, yo le digo, eso no es así. Ahora tú tienes que quererlo porque tú no me querías a mí. Entonces, tú tienes que querer a las 2. Ahora yo hablo con ella, pero mis papás están separados. Mi papá ahorita ya no viven en la misma casa, sino que mandé a hacer una casa. Bueno, mis otros hermanos me ayudaron para hacer la casa. Entonces, una casa para mi mamá y una casa para mi papá. Entonces, pero mi mamá divide, mi mamá quiere a mis 2 hermanas con ella, pero no quiero compartirlo con mi papá. Entonces, es muy triste, y mi papá está muy enfermo ahorita con la diabetes que ya está muy avanzado. Entonces, sus riñones nada más ahorita que me dicen trabaja como el 37% de riñones, entonces está muy grave. Yo tengo 2 preguntas. ¿Cómo tú manteniste tu fe en Dios y si has dudado de Dios en tu camino a los Estados Unidos? ¿Cómo he mantenido mi fe en Dios? Y si has dudado de Dios en tu camino, porque tú has sufrido mucho. Ajá. Y cuando uno sufre, uno duda. Ajá. Sí, sí, era muy difícil, porque cuando a mí me preguntaron, cuando a mí me arrestaron,
Entonces, yo dije, y yo dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Déjame aquí. Entonces, pero ahora yo entiendo, yo digo que si, para seguir triunfando, uno como joven, hay que tenerlo a Dios en su corazón. Y no, yo sé que uno falla, no, porque no es perfecto. Y ahora me di cuenta que Dios me tenía un propósito para mi vida. Dios me tenía un camino completo. Por eso yo les digo, jóvenes, cuando están pasando una situación así, cuando se sienten solo, mejor pónganse a orar. Hay momentos, sí, uno quiere, a veces hay momentos que yo me quería dar por vencida. Y entonces cuando, ahora me doy cuenta, dije, Dios tenía otro propósito para mí diferente. Y ahorita yo digo, cuando algo me pasa, yo dije, yo sé que Dios me está llevando a algo, me tiene para mí. Pero eso me ayudó mucho, me ayudó. Sí, hay un momento, sí, pues no, perdí como la fe. Mi pregunta es que ¿qué pasó con Rolando? ¿Escuchó? No lo escuché. ¿Qué pasó con Rolando? ¿Oh, con Rolando? Sí, él se quería, él se quería casar y quería tener niños. Entonces yo todavía no estaba en la escuela, entonces yo dije, no, yo quiero seguir la universidad y yo no quiero tener niños ya porque quiero seguir estudiando. Y ya no supe más de él. ¿Y se separaron? Entonces se separaron. ¿Ah? Que si se separaron. No te escucho bien. Me refiero a que si se separaron. Sí, ajá. Sí. Sí, ahora tengo, si yo tengo niños, y sí, ya tengo una nena. Ya eso voy a hablar después, pero sí, ya ahorita pues ya comencé a trabajar, a lo mejor voy a regresar a la escuela otra vez. A ver. No te escuché bien. Oh, que si yo quiero ir a Guatemala, apenas regresé de Guatemala. Sí. Ahorita mi viaje, entonces por eso es ahorita después de 9 años, yo regresé a Guatemala y todo es muy diferente, mucha pobreza, entonces yo dije voy a seguir trabajando más duro para ya ayudar cuando yo pueda. Pero sí, era muy triste porque mis papás ya no están juntos, están separados y tenía que pasar tiempo, nada más fui por una semana, 4 días. Tuve que pasar tiempo con mi papá y tiempo con mi mamá. A ver. ¿Has creído en ese chance, aunque estuvieras sufriendo, que has podido obtener la vida que tienes ahora? ¿Puedes repetir otra vez? Que si has creído en el chance que has podido obtener la vida que tienes ahora. Que si antes Antes de obtener la vida que tienes ahora, Ajá. si has creído que has podido obtenerlo. Sí, la verdad, a veces yo digo que tengo mucha, mucha suerte porque he logrado como cumplir el sueño americano. El sueño que cuanto yo soñaba ya y ya se pudo cumplir todo. Porque ya ahorita que ya no regresé a la escuela, empecé como a abrir un negocio de jardinería. Entonces ahorita estaba muy ocupada, entonces yo dije voy a tratar de seguir compartiendo mi historia, porque ya hace rato que ya no lo estoy practicando y a mí me gusta dar como práctica, o sea, para dar charla. Entonces yo dije pues estoy muy feliz ahorita que vine acá y yo tenía un montón de trabajo hoy, entonces yo dije no, pero quiero compartir mi historia. Y gracias. Ok, la siguiente pregunta es que si usted quiere ya en un futuro pedir a su familia para que vengan a vivir con usted para acá. Ahorita estaba tratando de hablar con una abogada para pedir a mi papá o a mi mamá o a mi hermana, porque mi hermana está sufriendo mucho ahorita ya. Entonces mi hermana le digo que mis papás
como si no la quieren, la desprecian mucho. Entonces mi hermana dice, yo ya no quiero estar acá. Entonces yo le dije, voy a luchar para pedirte, pero ella como ya es mayor de edad, entonces yo no la puedo pedir. Entonces como ahorita que abrí un negocio de jardinería, entonces a lo mejor lo puedo pedir por visa de trabajo, entonces a lo mejor ella puede viajar, porque sí, mi anhelo es que ella venga acá para que esté conmigo y pues para que no esté allá, porque hay mucha, ahorita que fui a Guatemala, hay demasiada pobreza, ellos, todas las cosas están muy caras, entonces ella como no hay un futuro allá para ella, entonces yo dije, lo voy a traer para acá. Bueno, les aviso que la campana va a tocar, pero si no les importa, hacemos un par de preguntas más. ¿Ok? Un estudiante ya pidió que, bueno, en el libro usted escribió la canción que escribiste y querían saber cómo es la melodía y cómo va esa canción. Oh, que si lo cante ahorita. A eso sí que los voy a quedar debiendo, porque ya se me olvidó. Lo canté antes, como cuando yo estaba muy triste, lo empecé a cantar. Y entonces, de hecho, ahorita que llegué a Guatemala, y mi hermana ya se lo mandé para comprar un piano. Ella ahorita es como, sabe sacar muchas músicas en el piano. Y entonces dice, tú que sabes cantar, dice, tú te gusta tocar piano, sabes tocar piano. Le digo, ya. Después de que llegué a Estados Unidos, me dediqué a estudiar y también a trabajar, entonces se me olvidó. Y yo dije, de hecho yo escribí un canto, pero ya se me está olvidando. Entonces sí que les quedo debiendo eso. Okay. Bueno, se puede quedar por unas preguntas más. Si necesita ir, se puede. Bueno, muchas gracias chicos por su tiempo y espero que les guste el libro. Un aplauso. Se puede quedar para la pregunta.